Yo quiero predicar la palabra de Dios con el título Hosanna, ruego de alabanza. Hosanna, ruego de alabanza. Y la verdad es que sé que es un tema chocante, un título chocante para este mensaje, porque como que rogativas, ruego, no va en consonancia con alabanza. Pero yo espero que hoy, al compartir la palabra de Dios, tú puedas ver cómo por la fe nuestros ruegos se convierten en alabanza a Dios. Y quiero que se pongan de pie para que leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 12 al 19. Y hoy me voy a permitir leerlo en la Nueva Versión Internacional. Así que si usted no tiene esta versión, puede leerla en las pantallas que va a estar saliendo para que pueda leer junto a mí. La palabra de Dios ya está bendecida, así que la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Pueden sentarse, amados hermanos. Creo que para entender bien esto debemos conocer un poquito el contexto histórico en que sucedió esta entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Porque tenemos que conocer que el pueblo de Israel estaba sometido a la opresión. Habían sido invadidos, eran un pueblo esclavo. Estaban sometidos al dominio del Imperio Romano. Pero ellos esperaban un Mesías. Ellos esperaban un Salvador. Ellos esperaban un libertador que les había sido prometido mucho tiempo antes, el cual les daría libertad y salvación. Ellos esperaban el Mesías que los profetas habían con mucho tiempo antes declarado sobre que vendría al pueblo. Pero en este día, más que enfocarme en el contexto histórico y cultural, yo quisiera que adaptáramos esta historia a nuestra situación actual. Porque yo creo que a veces tú y yo estamos como el pueblo de Israel. A veces nos sentimos como que la opresión de este mundo es tan fuerte. Nos sentimos agotados, nos sentimos de manos atadas.
sentimos que nada de lo que hacemos tiene sentido. Sentimos que no hay para nosotros escapatoria. Aún cuando sabemos que hay promesa de salvación para nosotros. Recuerden que esto era el pueblo de Dios. Y yo estoy hablando en esta mañana a pueblo de Dios. Y aún con la promesa de salvación que nos ha sido dada, aún con la libertad que en Cristo tenemos, sentimos como si toda esperanza se ha desvanecido, como si nos olvidáramos de la fidelidad de Dios a su palabra. Hermanos, yo creo que una de las virtudes de Dios a la que nosotros debemos de aferrarnos es su fidelidad, sobre todo para con su palabra. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido en tu vida, lo que Él ha prometido para esta casa, lo que Él ha prometido para la República Dominicana, Él lo cumplirá. Y saben, en medio de esa situación en la que nos vivimos, ¿o me equivoco? No hay aquí quienes tengan luchas. No hay algunos que tienen luchas como que sienten que está sobrepasando sus fuerzas. No hay alguien hoy como que hasta está a punto de perder la esperanza. Saben, este pasaje se muestra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted lo encuentra en todos los evangelios. Y cada uno de estos evangelios muestra aspectos específicos que enriquecen y dan luz a este texto. Hoy no puedo tomar los evangelios y ponerlos en paralelo y ver qué cosa añade cada uno, pero sí hay un señalamiento que quiero hacer, que está en el primer pasaje, en el primer verso de este pasaje que leí en Juan, pero que se explica mejor y se entiende mejor leyendo los últimos versos de ese mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas. Y esto va a traer la oportunidad para mí de decir el primero de 4 puntos que quiero dejar en tu vida hoy como enseñanza. Y este primer punto es que muchas veces tú y yo no reconocemos la visitación del Señor. Quiero ponerlo ahora sí en perspectiva. Quiero leer el primer verso en Juan y luego los últimos versos de esta historia en Lucas. El primer verso dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Es decir, que los moradores de Jerusalén no fueron los que salieron a recibir a Jesús con palmas y tirando sus mantas delante del burrito en el que Él iba montado, sino que fueron aquellos que habían experimentado el ministerio de Jesús, aquellos que habían oído de los grandes milagros y portentos que Él había hecho, que todos iban a subir a Jerusalén y se enteraron de que Jesús también subiría, quien entonces coordinaron e hicieron esto. Y mira lo que dice Lucas 19, 41 y 42 respecto a esto. Dijo que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. ¡Qué tristeza
en nuestro corazón pensar que el día de la visitación del Rey prometido, del Mesías de Israel, del Salvador, de su libertador, Jerusalén no se dio cuenta de lo que para su paz significaba que ese día hacía su entrada el príncipe de paz que había profetizado el profeta Isaías. ¡Qué pena! Pero qué pena que tú y yo muchas veces no reconocemos la visitación del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país. Y es necesario que tú y yo reconozcamos la oportunidad que se nos presenta. El Señor está aquí. Tú puedes mirar al que está a tu lado y decirle: el Señor está aquí. Pero dilo creyendo, porque la Biblia habla acerca de sí, dice ciertísimamente. Así que cuando hablamos estas palabras tenemos que tener la certidumbre de fe de la que habla Hebreos 11. Así que dilo ahora con esa certeza, dilo, convéncelo. Dile: Jesús está aquí. ¿Y sabes qué? Él es el príncipe de paz. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno. Y Él quiere, en medio de esa situación, en medio de esa lucha, en medio de esa batalla de la que hace unos minutos hablé que cada uno de nosotros está enfrentando, en medio de tu dolor, Él quiere ser tu paz. Shalom. La paz de Dios se establece sobre tu vida. Número 1, muchas veces no reconocemos la visitación del Señor. Ahora, el punto número 2 que quiero dejar en tu mente es una buena noticia. Es que por la fe se convierte nuestro ruego en alabanza. Número 2, la fe convierte nuestro ruego en alabanza. En el verso 13, vamos a ir leyendo, dice que tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Las ramas de palma en el contexto oriental representan la victoria. Todas las culturas orientales, si vemos en las Olimpiadas, cuyo origen fue en Grecia, vemos el ramo que se asignaba a los ganadores. Pero, y no voy a entrar, pero en el judaísmo, aún muchas costumbres musulmanas representan el ramo de palma y lo relacionan con la victoria. Y al ponerlas a los pies de Jesús, lo que estos moradores de Israel estaban reconociendo, depositando su fe, porque tengo que hacer un paréntesis, seamos claros. Un pueblo esclavo, oprimido, sometido a un imperio bajo el dominio del imperio romano, estaba en victoria. Sin embargo, al poner los ramos de palma a los pies de Jesús, no solamente lo honraban y lo exaltaban,
sino que estaban depositando su fe en Él, diciendo: tú eres el Mesías que había de venir a traer libertad a tu pueblo. Y declararon sobre Él cánticos que leímos, cánticos que eran liderados por una expresión: ¡Hosanna! ¡Hosanna! Que es una expresión que tanto en el griego como en el hebreo, obviamente el griego basado en la raíz hebrea del Antiguo Testamento, donde aparecía por primera vez estas palabras, significaba: salva ya, sálvame ahora, sálvame hoy. Esta no era en principio una proclamación de alabanza. Hosanna era una expresión de desesperación, de necesidad urgente de salvación. El decir Hosanna era decirle: necesito que me salves ya. Necesito tu salvación ahora. No puedo esperar más. Pero se convirtió en una expresión de alabanza a Dios por la fidelidad de Dios en salvar. Cada vez que el pueblo con desesperación rogó a Dios por su salvación, en su misericordia Dios extendió salvación. Por tanto, al decir Hosanna, al decir: Señor, necesito que me salves ya, a la vez se convirtió en un reconocimiento de decir: si le pedí a Dios salvación, ya soy salvo, ya tengo la salvación. A Dios sea la gloria. Por eso, lo que era un ruego, por la fe depositada en un Dios que vez tras vez, tras vez, tras vez cumplió, se convirtió en una expresión de alabanza. Y usted dirá: ¿y de dónde sacó el pastor esto? Bueno, yo dije que la palabra griega se encontraba en una palabra hebrea que se había visto antes en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que la vayamos. Esa expresión que ellos vitorearon está igualmente expresada en el Salmo 118. Y para tener un chin más de contexto, no voy a leer un solo verso, voy a leer de los versos 24 al 26, ahora sí en Reina Valera 1960, o sea que todos ustedes tienen su Biblia allí, me pueden acompañar. Salmo 118, 24, 26, y vamos a ver cómo se tradujo esta misma expresión. Y dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego. ¿Cómo usted cree que decía ahí? Hosanna. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. A Dios pedimos salvación. Sea el nombre de Dios bendito, porque Él es fiel y cumple su palabra. La fe convierte nuestro ruego en alabanza. Hermanos, pero pareciera que nosotros hoy, cuando tenemos situaciones que nos hacen rogarle a Dios,
se nos quitan las fuerzas y el deseo de alabar a Dios. Y tratando de identificar en la ecuación que he compartido, digo, ¿por qué nos pasa eso? Porque nos falta fe. Porque yo dije que la fe convierte nuestro ruego en alabanza. Y si tenemos una situación para rogar, por la que rogamos a Dios, y no nos está llevando eso a la alabanza, es porque no hemos depositado nuestra fe en que el Dios a que rogamos viene hacia nosotros para salvar. Así que hoy yo quiero animarte. Yo quiero decirte, hermano, no temas. Hermano, no temas. Cree solamente. Número 3. El Espíritu Santo es quien abre nuestro entendimiento a las promesas de Dios. Porque si yo estoy diciendo que Dios es fiel para cumplir su palabra, Él la está cumpliendo en nosotros hoy. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos viviendo el cumplimiento de esas promesas y, como decía el punto 1, no nos damos cuenta. Y la manera de darnos cuenta es a través del Espíritu Santo que debe llenarnos, que debe morar en nosotros. Vamos a leer los versos 14 al 16 nuevamente del texto central de esta mañana. Y dice, Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Los discípulos no entendieron mientras vivían el cumplimiento de las promesas. Hermano, ¿ustedes creen que ellos no conocían que el profeta Zacarías, y lo voy a leer en un minuto, había declarado cómo sería la entrada del Mesías a Jerusalén? Pues al ver eso, ese cumplimiento, ellos debieron reconocer eso. Pero a veces mientras vivimos el cumplimiento de las promesas de Dios, no nos damos cuenta. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso aquí el texto hace el señalamiento y dice, hasta que Jesús no fue glorificado, que Él dijo, a la verdad os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, entonces no vendría el Consolador, el cual los llevaría a toda verdad. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros no tenemos que esperar la glorificación de Cristo, porque Cristo ya fue glorificado. Cristo no muere cada año, no es crucificado cada año. Nosotros recordamos cada año que una vez y para siempre Él se entregó por ti y por mí. Pero ya el Espíritu Santo prometido está aquí en medio de nosotros y Él habita en ti y Él habita en mí. Así que escudriñemos la palabra y en ella hallemos la paz. Porque no hay una cosa que a uno lo llene de paz que saber que Dios está en control. No hay una cosa que te llene tanto de paz como eso. Pues si tú en la palabra de Dios encuentras las promesas que Dios ha declarado sobre tu vida, esa situación por la que estás atravesando no te robará la paz, porque sabes que Cristo está en control de esa situación. Así que seamos llenos del Espíritu Santo, permitamos que Él nos guíe a toda verdad. Y descubramos el propósito de Dios en cada una de las situaciones que nos toca vivir y experimentar. Miren cómo lo decía Zacarías 9:9, más claro de ahí.
Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Qué bueno es ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Qué bueno cuando podemos reconocerla. Y los discípulos no solamente que la podían reconocer, ellos fueron a buscar el pollino. Ellos fueron a buscar el burrito. Eso debió mover su corazón hacia la palabra de Dios. Tal como Zacarías lo había dicho, el rey entrando en Jerusalén. Un rey justo, un rey salvador y un rey humilde. Llama poderosamente la atención que en muchos eventos y situaciones, manifestaciones poderosas de la gloria del Señor, Él les decía a aquellos que habían recibido el favor, mira, no lo digas a nadie, porque no andaba buscando su proyección. Pero saben, en este momento, no solo que Él no les impidió que lo declararan como rey de Jerusalén, y Él es el rey de Israel. Se quisieron burlar escribiendo en la cruz rey de los judíos, y lo que hicieron fue declarar una gran verdad de generación en generación. El Mesías prometido, el Rey de Reyes, estaba allí delante de ellos. Y esta vez no solamente Jesús les permitió, y eso para nada va en detrimento de la humildad con la que Zacarías lo describió, sino que cuando los fariseos osaron, y eso está en otro de los evangelios, dije que no iba a estar haciendo el paralelo, pero ya para que esta idea quede clara. Cuando los fariseos en otro de los evangelios le dijeron, oye, pero dile a tus discípulos que no estén diciendo eso, vociferando esas cosas. Y Él les dijo, de cierto les digo, si estos callaren, las piedras gritarían, porque el día de la visitación del Señor había llegado y era necesario que se declarara que el Rey estaba entrando a Jerusalén. Tú y yo tenemos hoy el Espíritu Santo. Permitamos que en medio de la situación no nos neguemos a reconocer la gloria de Dios. Y digamos, Él es rey sobre toda circunstancia. Él es rey sobre toda enfermedad. Él es rey sobre toda deuda. Él es rey sobre toda situación adversa. Él es el rey. Nada está por encima de su majestad. Tú tienes el Espíritu Santo que te guíe a esa verdad de reconocer que las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Y por último, el cuarto punto que quiero dejar sembrado en tu corazón es que las señales que Dios hará contigo, las señales que ese rey que se manifiesta en tu vida, hermano, tú eres un hijo del rey. Las señales de ese rey en tu vida servirán de testimonio de poder para otros. Vamos a leer los versos 17 al 19. Dice, los fariseos querían que callaran a la gente. Un algarabía entrando a Jerusalén, declarando un rey, pero buscando un problema que están con los romanos. Además, ¿quién es este? Pero mira qué era lo que pasaba. Verso 17 en adelante dice, la gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Y por eso los mismos fariseos comentaban entre sí, no vamos a lograr nada. Todo el mundo le sigue. Ahora, hermanos, con grande y poderosa que fue esa señal,
Hermano, fue levantar un muerto de la tumba, 3 días ya. La preocupación cuando él dijo que movieran la piedra era que el mal olor no iba a matar todito. Ahora nosotros decimos, sí, eso fue un milagro poderoso y portentoso, pero saben que para que ese milagro fuera manifestado fue necesario que Lázaro muriera. ¿Cuántos quieren recibir un milagro portentoso como el que Lázaro recibió? Pero saben, para recibirlo hay que morir. Para recibir un milagro de tal magnitud hay que morir. Fue necesario que Lázaro muriera. Imaginen el dolor de su familia. Hay situaciones tan difíciles que te pasan a ti que le duele a toda tu familia. Imaginemos el dolor de María. Imaginemos el dolor de Marta. Desconsoladas. Es más, habían perdido la esperanza y la fe. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando Jesús llegó dijo, yo sé que si tú hubieras llegado antes, Lázaro viviría aún. Limitando el poder de Jesús hasta antes de la muerte. Eso fue lo que ella hizo. No, yo sé que tú tenías poder para sanarlo. Yo lo he visto. Pero ya no se puede hacer nada. Ya murió. Por eso fue que Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuál situación tú estás pasando, pero yo creo que a un ser humano no hay una situación más grave que la muerte. Y Jesús permitió la muerte de Lázaro. ¿Por qué digo que permitió? Porque Él se retrasó. En términos humanos, el tiempo de Dios es perfecto. El kairos de Dios, Él lo manejaba a la perfección. Y lo hizo para que mucha gente creyera que Él es el Señor. Es mi oración hoy. Y con esto termino. Que cualquier situación que a ti te duele hoy, como lo que experimentó Lázaro en la tumba, como el dolor que sentían María y Marta por su pérdida, cualquier situación que te tenga desconsolado, que parece una profunda herida, una situación que crees que te dejará una gran cicatriz. Oro hoy delante de Dios para que más que una cicatriz, el Señor la cambie por una señal de su gloria y de su poder sobre tu vida, a fin de que multitudes sigan a Jesús.